En los pasillos ocultos del poder, donde los hombres creen caminar libres mientras en realidad son guiados como piezas en un tablero invisible, existen lugares que no están marcados en mapas, pero que han destruido imperios, fortunas y voluntades. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es un consejo, es una advertencia. Los ingenuos creen que el peligro vive en campos de batalla, en cárceles o en conspiraciones abiertas. Los sabios entienden que el verdadero peligro se esconde en espacios donde el alma se debilita, donde el carácter se disuelve lentamente y donde el dominio sobre uno mismo es intercambiado por la aprobación de otros. Yo, Niccolò Machiavelli, he observado durante siglos cómo los hombres ambiciosos caen no por la fuerza de sus enemigos, sino por su incapacidad de reconocer los territorios donde su poder se evapora silenciosamente. Existe un lugar donde los hombres buscan pertenecer, donde la multitud ofrece calor, risas y una falsa sensación de seguridad. Allí, la mente deja de pensar y comienza a imitar. En ese terreno, el individuo abandona su voluntad para adoptar la voluntad colectiva, porque la aprobación social es una droga más peligrosa que cualquier veneno. Cuando un hombre entra en ese espacio, su ambición es diluida en conversaciones vacías, en comparaciones constantes, en la necesidad desesperada de ser aceptado. La multitud no odia a los débiles, los crea. Porque cuando demasiadas voces rodean a un hombre, su voz interior comienza a desaparecer. Y cuando un hombre pierde su voz interior, pierde la brújula que guía su destino financiero, su dominio emocional y su ascenso hacia el poder. Allí, las oportunidades no mueren por falta de talento, mueren por exceso de distracción. Hay otro territorio aún más peligroso, un lugar donde los hombres intercambian tiempo por ilusiones de riqueza instantánea. Este es el reino donde la impaciencia gobierna, donde el dinero no es construido sino perseguido con desesperación. Los hombres entran a este espacio creyendo que la fortuna es un golpe de suerte, no el resultado de estrategia, disciplina y control psicológico. Allí, el hombre se convierte en presa de sus emociones. Compra cuando siente euforia, vende cuando siente miedo, invierte cuando escucha promesas dulces y abandona cuando el dolor toca su orgullo. Ese lugar destruye más imperios financieros que cualquier crisis económica, porque el enemigo allí no es el mercado, es la mente indisciplinada del hombre. El dinero obedece a quien domina su mente, pero huye de quien intenta dominarlo con ansiedad. Existe también un territorio silencioso, uno que parece inofensivo, incluso cómodo. Es el espacio donde los hombres se rodean de aquellos que nunca desafían su pensamiento, donde cada opinión es celebrada, donde cada debilidad es justificada. Allí, el crecimiento muere lentamente, sofocado por la comodidad. Un hombre que solo escucha aplausos comienza a confundir mediocridad con grandeza. Ese lugar es un cementerio invisible de potencial, porque la mente necesita fricción para fortalecerse. Sin oposición, el intelecto se vuelve perezoso. Sin desafío, la ambición se vuelve frágil. Y cuando la ambición se vuelve frágil, el dinero deja de ser un instrumento de poder y se convierte en un instrumento de supervivencia. Hay un espacio aún más oscuro, un territorio donde el resentimiento y la envidia se alimentan como bestias hambrientas. Allí, los hombres no trabajan para construir su imperio, trabajan para observar la caída de otros. La energía que debería ser invertida en estrategia, aprendizaje y expansión es consumida por comparaciones tóxicas. En ese lugar, el éxito ajeno es interpretado como injusticia, y el fracaso personal es disfrazado como destino. Un hombre que vive en ese territorio jamás dominará la psicología del dinero, porque el dinero respeta la claridad mental y desprecia el caos emocional. La envidia no solo roba paz, roba enfoque, y sin enfoque, ningún hombre puede conquistar la riqueza ni el poder. También existe el lugar donde el placer gobierna sobre la disciplina, donde cada impulso es satisfecho sin resistencia. Allí, el hombre cree que está disfrutando la vida, sin darse cuenta de que está hipotecando su futuro. Cada gratificación instantánea debilita la musculatura invisible de la voluntad, y sin voluntad, ningún hombre puede sostener riqueza, liderazgo ni respeto. El poder exige sacrificio, exige paciencia, exige la capacidad de soportar incomodidad mientras otros buscan alivio inmediato. El hombre que no domina sus placeres será dominado por ellos, y un hombre dominado jamás podrá gobernar su destino financiero ni su legado. Finalmente, existe el territorio más traicionero de todos, uno que parece un refugio, pero es una prisión disfrazada. Es el lugar donde los hombres se convencen de que aún tienen tiempo, donde posponen decisiones, donde esperan el momento perfecto para actuar. Ese lugar es el hogar de los sueños que nunca nacieron, de las fortunas que jamás fueron construidas, de los líderes que murieron siendo espectadores de su propia grandeza potencial. El tiempo es el recurso más cruel,
porque solo revela su valor cuando ya ha sido perdido. Y los hombres que viven en ese territorio no fracasan por falta de capacidad, fracasan por exceso de espera. Cada uno de estos lugares no es geográfico, es psicológico. No se encuentra en ciudades ni en países, sino en hábitos, en círculos sociales, en decisiones diarias, en patrones mentales que moldean el destino de los hombres sin que ellos lo perciban. El verdadero estratega no solo estudia a sus enemigos externos, estudia los espacios donde su mente puede ser capturada. Porque quien controla su entorno mental controla su riqueza, su influencia y su poder sobre el mundo. Lo que pocos hombres comprenden es que estos territorios no solo destruyen el presente, sino que reprograman la mente para aceptar la debilidad como una identidad permanente. El poder, la riqueza y la dominación nunca son accidentes del destino, son consecuencias de una estructura mental que ha sido entrenada para resistir la manipulación del entorno. Cuando un hombre pisa estos lugares invisibles, comienza a perder algo que no puede recuperarse fácilmente: su capacidad de gobernarse a sí mismo. Y un hombre que no puede gobernarse jamás podrá gobernar recursos, oportunidades ni personas. El primer síntoma de esta caída es la pérdida del silencio interior, porque el silencio es el laboratorio donde nacen las estrategias que construyen imperios. Pero en esos espacios corruptos, el ruido constante invade la mente, obligando al hombre a reaccionar en lugar de planificar, a consumir en lugar de crear, a obedecer en lugar de dominar. Existe un territorio donde las promesas dulces seducen incluso a los más inteligentes, un lugar donde los hombres buscan atajos hacia la riqueza sin comprender que cada atajo tiene un precio oculto. Allí, las palabras dinero fácil resuenan como cantos de sirena que atraen a los ambiciosos hacia su destrucción financiera. El problema no es el deseo de riqueza. El problema es la incapacidad de comprender que el dinero es un reflejo del control emocional y no solo del esfuerzo físico. Los hombres que buscan ganancias rápidas desarrollan una mentalidad frágil, dependiente de la suerte y vulnerable a la manipulación. En ese lugar, el hombre deja de estudiar los patrones invisibles del poder económico y comienza a perseguir resultados inmediatos. Y el universo financiero castiga brutalmente a quienes buscan resultados sin estructura, porque el dinero fluye hacia la paciencia, hacia la disciplina, hacia quienes comprenden que el crecimiento real es silencioso y lento, como la expansión de un imperio que se construye piedra por piedra. Hay otro espacio donde el hombre es seducido por la validación externa, donde mide su valor por la cantidad de aprobación que recibe de otros. Ese territorio es uno de los más destructivos para la psicología del poder, porque obliga al hombre a vivir como un actor en el escenario de la opinión pública. Allí, las decisiones no son guiadas por visión estratégica, sino por el miedo al rechazo. El hombre comienza a elegir caminos seguros en lugar de caminos dominantes, comienza a invertir en lo que otros aprueban en lugar de lo que realmente construye riqueza. Y cuando un hombre permite que la multitud dicte su dirección, su destino deja de pertenecerle. La multitud siempre recompensa la mediocridad porque la mediocridad es cómoda, es predecible, es fácil de controlar. Pero el poder nunca ha nacido de la comodidad, sino de la capacidad de caminar solo cuando la visión es más fuerte que la necesidad de aprobación. Existe también un territorio donde los hombres se rodean de distracciones constantes, un lugar donde el entretenimiento se disfraza de descanso, donde el tiempo es sacrificado lentamente sin que el hombre sienta el dolor inmediato de esa pérdida. Este es uno de los lugares más sofisticados de destrucción psicológica, porque no ataca al hombre con violencia, sino con placer. Cada momento desperdiciado parece inofensivo, pero en silencio va debilitando la estructura mental necesaria para la disciplina financiera y la dominación personal. La riqueza exige concentración prolongada, exige la capacidad de ignorar el ruido del mundo mientras se construyen sistemas que generan poder económico. Pero el hombre atrapado en ese territorio se vuelve adicto a la estimulación constante, incapaz de sostener el enfoque necesario para crear algo que trascienda su existencia. Y cuando el enfoque desaparece, el dinero deja de ser un sirviente y se convierte en un amo impredecible. Hay un espacio aún más traicionero, donde el hombre se convence de que su entorno define sus límites. Allí, escucha constantemente frases que reducen su visión, que le enseñan a aceptar la escasez como una realidad permanente. Ese lugar está lleno de voces que repiten que la riqueza es imposible, que el poder pertenece a otros, que el destino está sellado desde nacimiento. Y el hombre que permanece demasiado tiempo en ese territorio comienza a internalizar esas creencias como verdades absolutas. La psicología de la riqueza no comienza con el dinero, comienza con la destrucción de las creencias que encadenan la mente. Porque cada imperio financiero fue construido por un hombre que decidió desafiar la narrativa colectiva. El mundo pertenece a quienes se atreven a pensar diferente, a quienes pueden permanecer firmes mientras la multitud intenta arrastrarlos hacia la conformidad.
También existe el territorio donde el hombre entrega su autoridad personal a figuras que prometen guiarlo sin cuestionamientos. Allí, el pensamiento crítico es reemplazado por obediencia ciega y la responsabilidad personal es entregada como una ofrenda. Ese lugar es extremadamente peligroso, porque el poder real nace cuando un hombre asume la responsabilidad total de sus decisiones, de sus fracasos y de sus victorias. Pero en ese territorio, el hombre busca salvadores, mentores falsos, líderes que ofrecen seguridad a cambio de sumisión intelectual. Y cuando un hombre deja de cuestionar, deja de crecer. El dinero y el poder respetan a quienes piensan estratégicamente, no a quienes siguen órdenes sin comprender el juego completo. Y finalmente, existe el territorio donde el miedo gobierna silenciosamente cada decisión. Allí, el hombre evita riesgos, evita oportunidades, evita confrontaciones necesarias para su crecimiento. El miedo es el carcelero más eficiente, porque convence al hombre de que está siendo prudente cuando en realidad está siendo controlado. Ningún imperio fue construido sin riesgo calculado, sin la valentía de actuar mientras otros dudaban. El hombre que vive en ese territorio observa cómo otros construyen fortunas mientras él protege una seguridad que lentamente se convierte en estancamiento. El miedo no solo roba oportunidades económicas, roba la transformación espiritual necesaria para convertirse en un individuo dominante. Porque la verdadera riqueza no solo se mide en monedas, sino en la capacidad de moverse con determinación en territorios donde otros solo ven peligro. Estos lugares continúan creciendo en el mundo moderno, adaptándose a nuevas formas de distracción, nuevas ilusiones de éxito y nuevas estructuras de manipulación psicológica. El estratega que desea dominar el juego del poder debe aprender a reconocerlos antes de que su mente sea capturada por ellos. Debe desarrollar una vigilancia constante sobre su entorno mental, social y emocional, porque la caída de un hombre poderoso rara vez ocurre de forma repentina. Ocurre lentamente mientras él cree que aún está en control. El verdadero peligro de estos territorios no reside en su existencia, sino en la facilidad con la que el hombre cree que puede visitarlos sin ser transformado por ellos. La mayoría entra pensando que posee control absoluto sobre su mente, sin comprender que el entorno siempre moldea el carácter con la misma paciencia con la que el agua esculpe la piedra. Un hombre no cae en la debilidad de manera repentina. Es seducido lentamente, persuadido por pequeñas concesiones que parecen insignificantes. Cada concesión es una grieta en la fortaleza de su voluntad. Y cuando suficientes grietas aparecen, el imperio interior colapsa sin necesidad de un enemigo externo. La historia del poder está llena de hombres que fueron derrotados no por la fuerza de sus adversarios, sino por la erosión silenciosa de su disciplina. Existe un territorio donde el hombre comienza a negociar con su propia grandeza. Allí, el individuo se convence de que puede posponer el sacrificio, de que puede disfrutar la comodidad ahora y construir su imperio después. Este es uno de los engaños más sofisticados que el destino presenta, porque el poder nunca es otorgado a quienes esperan el momento perfecto. El poder es conquistado por quienes actúan cuando el mundo aún no reconoce su visión. En ese lugar, el hombre intercambia horas de construcción estratégica por momentos de alivio emocional. Y cada intercambio parece pequeño, pero su acumulación crea un patrón de mediocridad que destruye la psicología del éxito. La riqueza, en su esencia más pura, es un reflejo de la capacidad de un hombre para elegir incomodidad presente a cambio de dominio futuro. Hay otro espacio donde el hombre permite que sus emociones gobiernen su relación con el dinero. Allí, el mercado deja de ser un sistema estratégico y se convierte en un campo de batalla emocional. El individuo comienza a ver ganancias como validación personal y pérdidas como ataques a su identidad. En ese territorio, el hombre pierde la capacidad de analizar, de esperar, de ejecutar con precisión. La psicología del dinero exige frialdad, exige la habilidad de observar sin reaccionar, de actuar sin desesperación. Pero el hombre atrapado en ese espacio vive en un ciclo constante de euforia y pánico, construyendo y destruyendo su propia riqueza con la misma rapidez. El dinero no obedece al talento, ni a la suerte, ni al esfuerzo impulsivo. Obedece al control psicológico, a la mente que puede permanecer estable mientras otros son consumidos por sus emociones. Existe también el territorio donde el hombre se convierte en esclavo de su pasado. Allí, los fracasos anteriores se transforman en cadenas invisibles que limitan su visión del futuro. El individuo comienza a definirse por errores antiguos, por oportunidades perdidas, por momentos donde el miedo lo dominó. Y cuando un hombre se identifica con su pasado, pierde la capacidad de reinventarse, de evolucionar, de construir nuevas estructuras de poder. El poder pertenece a quienes pueden destruir versiones antiguas de sí mismos sin piedad. La riqueza y la dominación requieren metamorfosis constantes, requieren la valentía de abandonar identidades que ya no sirven a la expansión personal.
Pero en ese territorio, el hombre se aferra a lo conocido, incluso cuando lo conocido es la causa de su estancamiento. Hay un espacio aún más oscuro, donde el hombre comienza a subestimar el valor del tiempo. Allí, el individuo cree que puede desperdiciar años sin consecuencias, convencido de que la oportunidad siempre regresará. Ese lugar es un cementerio silencioso de imperios no nacidos. El tiempo es el recurso más democrático y al mismo tiempo el más cruel, porque es entregado a todos en la misma cantidad. Pero solo unos pocos comprenden su verdadero valor. Cada minuto que no es invertido en crecimiento estratégico es un tributo pagado a la mediocridad. El hombre que domina el tiempo domina la riqueza, porque el dinero es simplemente tiempo convertido en valor estructurado. Pero el hombre que ignora esta verdad permite que su vida sea consumida por rutinas que no construyen poder ni legado. Existe también el territorio donde el hombre pierde su capacidad de estar solo. Allí, el silencio es percibido como vacío y la soledad es confundida con debilidad. Sin embargo, los imperios más grandes de la historia fueron concebidos en momentos de aislamiento estratégico, en espacios donde el individuo pudo escuchar su propia mente sin interferencias externas. El hombre que teme la soledad se vuelve dependiente de la energía colectiva, y esa dependencia destruye la independencia mental necesaria para liderar, para innovar, para dominar sistemas complejos. La riqueza exige periodos de retiro, exige momentos donde el individuo pueda analizar su estrategia, sus errores y sus movimientos futuros sin distracciones. Pero en ese territorio, el hombre busca compañía constante, entretenimiento constante, ruido constante, y ese ruido ahoga las ideas que podrían haber transformado su destino. También existe un lugar donde el hombre confunde actividad con progreso. Allí, el individuo trabaja sin dirección, produce sin estrategia, se mueve sin propósito claro. Este es uno de los engaños más peligrosos para la psicología del éxito, porque el hombre ocupado puede convencerse fácilmente de que está avanzando, cuando en realidad solo está gastando energía en tareas que no construyen poder ni riqueza. El progreso verdadero es silencioso, calculado, enfocado en sistemas que multiplican resultados. Pero en ese territorio, el hombre se convierte en un trabajador incansable de objetivos ajenos, sin comprender que la actividad sin estrategia es simplemente agotamiento disfrazado de productividad. Y finalmente, existe el territorio donde el hombre olvida que el poder comienza con la autopercepción. Allí, el individuo adopta una identidad pequeña, limitada, diseñada por expectativas externas. Comienza a verse como alguien que solo puede aspirar a lo ordinario, a lo predecible, a lo seguro. La psicología de la riqueza y la dominación exige que el hombre se vea a sí mismo como un arquitecto de su destino, como alguien capaz de reestructurar su realidad con disciplina y visión. Pero en ese territorio, el hombre acepta límites que nunca fueron reales, y al aceptarlos, convierte esas ilusiones en su prisión permanente. El estratega que desea conquistar su vida debe comprender que estos lugares no pueden ser visitados sin consecuencias. Cada uno es una prueba diseñada para revelar la fortaleza o debilidad del carácter. Los hombres que dominan el juego del poder no son aquellos que nunca enfrentan tentaciones, sino aquellos que reconocen las trampas antes de caer en ellas. La vigilancia mental se convierte en su armadura, la disciplina en su espada y la visión en su mapa hacia la riqueza, la influencia y la inmortalidad del legado. El hombre que desea dominar su destino debe comprender una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. El mundo no está diseñado para fortalecerlo, está diseñado para domesticarlo. Cada uno de estos territorios existe porque la mayoría de los hombres prefiere la comodidad de la esclavitud psicológica antes que la responsabilidad del poder absoluto sobre su propia vida. El último y más peligroso de estos lugares no es visible, no tiene fronteras, no tiene nombres, vive dentro de la mente del hombre que ha decidido rendirse sin admitirlo. Es el territorio donde la resignación se disfraza de realismo, donde la ambición es reemplazada por excusas sofisticadas, donde el individuo comienza a justificar su falta de dominio con narrativas que suenan sabias, pero que en realidad son cadenas invisibles. Cuando un hombre entra en este territorio final, comienza a aceptar la idea de que la grandeza pertenece a otros. Observa a los dominantes, a los arquitectos de imperios financieros, a los estrategas que controlan sistemas enteros, y se convence de que ellos poseen algo que él jamás podrá alcanzar. Este pensamiento es la forma más refinada de autodestrucción, porque elimina la posibilidad de transformación antes de que el proceso siquiera comience. La psicología del poder exige una fe brutal en la propia capacidad de evolución, una convicción tan fuerte que puede sobrevivir al fracaso, al rechazo y a la incertidumbre. Pero en este territorio, el hombre se convierte en espectador de su propia vida, consumiendo las historias de quienes conquistaron el mundo mientras se negocia con sus propios límites. Existe una razón por la cual estos lugares son tan peligrosos,
porque ofrecen placer inmediato y dolor diferido. La mente humana está diseñada para perseguir alivio instantáneo, para evitar incomodidad, para buscar validación rápida. Los arquitectos del poder, sin embargo, entrenan su mente para operar en dirección opuesta. Ellos entienden que el dominio real exige la capacidad de soportar la incomodidad presente sin negociar con la visión futura. Cada imperio económico, cada legado histórico, cada figura dominante que ha moldeado civilizaciones, compartía una característica común: la habilidad de rechazar los territorios donde la mayoría encuentra refugio. El dinero, en su forma más pura, es un espejo psicológico. Refleja la disciplina, la paciencia, la claridad mental y la tolerancia al riesgo calculado. Los hombres que visitan estos territorios peligrosos comienzan a desarrollar una relación emocional con la riqueza. Buscan el dinero como una solución a su inseguridad, como una herramienta para ganar aprobación, como una forma de escapar de su vacío interior. Pero el dinero jamás llena vacíos, solo amplifica la estructura psicológica que ya existe dentro del hombre. Si la mente es caótica, el dinero multiplicará el caos. Si la mente es estratégica, el dinero multiplicará el poder. Esta es la razón por la cual muchos hombres alcanzan riqueza momentánea solo para perderla, porque intentaron conquistar el mundo sin conquistar primero su mente. Hay una ley silenciosa que gobierna todos estos territorios, la ley de la influencia invisible. El entorno siempre reprograma al individuo, incluso cuando él cree que está en control. Las conversaciones que escucha, los hábitos que observa, las energías que lo rodean, todo moldea su percepción de lo posible. Un hombre que pasa demasiado tiempo entre personas que temen al riesgo comenzará a temerlo. Un hombre que convive con individuos que glorifican la mediocridad comenzará a considerarla normal. El estratega del poder comprende que su entorno es un campo de entrenamiento psicológico. Selecciona cuidadosamente las energías que permite cerca de su mente, porque sabe que su destino financiero, su dominio emocional y su legado histórico dependen de esa selección. El último territorio peligroso es el lugar donde el hombre olvida que el poder es una construcción diaria. Allí, el individuo cree que la disciplina puede ser ocasional, que la ambición puede descansar, que la vigilancia mental puede ser interrumpida sin consecuencias. Este es el engaño final, porque el poder no es un evento, es un estado que debe ser mantenido con precisión constante. La riqueza no pertenece al hombre que la construye una vez, pertenece al hombre que mantiene la estructura psicológica que la sostiene. Los imperios colapsan cuando sus líderes se vuelven complacientes, cuando creen que el éxito pasado garantiza la seguridad futura. El hombre que desee evitar estos 7 territorios debe convertirse en un guardián de su mente. Debe observar sus pensamientos con la misma atención con la que un general observa el campo de batalla. Debe cuestionar cada hábito, cada influencia, cada decisión que parece ofrecer alivio inmediato pero que podría debilitar su dominio a largo plazo. Este proceso no es cómodo, no es romántico, no es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera soberanía personal. El mundo pertenece a quienes pueden gobernarse cuando nadie los observa, a quienes pueden construir cuando nadie los aplaude, a quienes pueden avanzar cuando el miedo intenta congelar su movimiento. La ascensión hacia el poder es, en esencia, una guerra silenciosa contra los territorios que intentan domesticar el espíritu humano. Es una batalla que ocurre en decisiones pequeñas, en elecciones que nadie celebra, en sacrificios que nadie reconoce. Pero aquellos que dominan esta guerra interna descubren algo que la mayoría jamás experimentará: la libertad absoluta de moldear su destino, de controlar su relación con el dinero, de influir en el mundo sin ser esclavizados por él. Recuerda esto: los lugares más peligrosos que un hombre puede visitar no están en el mapa del mundo. Están en los patrones que acepta, en las compañías que mantiene, en las decisiones que repite sin cuestionar. Y el hombre que aprende a evitarlos no solo protege su riqueza, protege su alma, su legado y su capacidad de convertirse en una fuerza que el tiempo no podrá borrar.